Los Cuatro Fantásticos Armagedón seguramente es la película nunca hecha más infame de la historia del cine. Estamos hablando de una producción tan contrariada que pudo haber cambiado el destino de los superhéroes, para bien o para mal. Y a pesar de que no se llegó a rodar ni siquiera una escena del film que iba a ser dirigido por Tim Burton y protagonizado por Nicolas Cage, con el paso de los años se ha convertido en motivo de culto y obsesión por parte de los fanáticos de los cómics. A través de estas líneas trataremos de abordar qué ocurrió con esta fallida producción, que tuvo ribetes desopilantes. Decisiones llamativas en materia de argumento y vestuario, un presupuesto exorbitante, múltiples cambios de guionistas y las intromisiones del productor Jon Peters fueron parte de un combo explosivo que terminó con Warner Bros. El estudio involucrado, cancelando la película a poco de que comience la filmación, vaticinando que se acercaba un desastre. El resultado de la cancelación de los Cuatro Fantásticos Armagedón fue un gasto millonario, ni siquiera un fotograma de acción, y miles de historias que parecen escritas sobre la delgada línea entre el mito y la realidad. Y también provocó que los Cuatro Fantásticos tuviesen que esperar casi una década más para aparecer efectivamente al cine. Tengamos en cuenta que la primera familia de Marvel tuvo su oportunidad en la pantalla grande en 2004, en Los Cuatro Fantásticos de Michael Bay. Antes de los Cuatro Fantásticos Armagedón existió otro intento fallido llevar a la primera familia de Marvel al cine. El mismo se tituló Los Cuatro Fantásticos Reborn y Warner Bros. Comisionó su desarrollo al productor Jon Peters en 1993. El primer guión fue entregado en 1995, escrito por Jonathan Lemkin, sin embargo fue posteriormente reescrito por Gregory Poirier. En 1996, Kevin Smith apareció en escena y de modo casi impensado terminó convirtiéndose en el nuevo guionista de este proyecto. El cineasta oriundo de Nueva Jersey, quien ya gozaba de reconocimiento en la industria por películas como Clerks y Mayras, y estaba preparando Chasing Amy, recibió el guión de Poirier con el simple fin de expresar una opinión sobre el mismo. A Smith, un confeso fanático de los cómics, especialmente de Batman y Superman, pero también de Marvel, no le agradó la historia que se planteaba en Los Cuatro Fantásticos Reborn y expresó sus objeciones a varios directivos de Warner Bros. Hasta llegar a Lorenzo Di Bonaventura, quien por entonces era uno de los más importantes del citado estudio. Así, la compañía le encomendó que escribiera un nuevo guión, pero también le aclaró que la historia debía contar con el visto bueno de Jon Peters. Kevin Smith decidió mantener el arco argumental basado en el cómic La llegada de Galactus, pero cambió el nombre de la película a Los Cuatro Fantásticos Armagedón. Y también comenzó a transitar un tortuoso camino en el que, según el cineasta, tuvo que incorporar varias directrices del productor. Entre ellas, que la familia fantástica no utilizaran sus trajes originales ni tampoco la antorcha humana volara, y que en el tercer acto se enfrentaran a una araña gigante. Con el paso de los años, Jon Peters negó los encargos en relación a la apariencia y los superpoderes de la primera familia de Marvel. Sin embargo, sí reconoció el de la araña y admitió que, una vez cancelado Los Cuatro Fantásticos Armagedón, reutilizó el concepto en Wild Wild West, que se estrenó en 1999 con Will Smith y Kevin Kline como protagonistas. Pero el caso de la araña no ha sido olvidado dentro del universo de Los Cuatro Fantásticos. En 2007, Kevin Smith tuvo un cameo en la película animada Los Cuatro Fantásticos, Galactus. En ella le presta su voz y aspecto a un transeúnte que se queja cuando la cosa detiene al villano Hombre Topo tras destruir su robot con forma de araña. Como si realmente lo necesitáramos para romper una araña mecánica, ¿verdad? Aburrido. Dice, malhumorado, en una clara broma interna de Warner Bros. Según Kevin Smith, Warner Bros. Le consultó quién creía que podía dirigir Los Cuatro Fantásticos Armagedón, y respondió que Tim Burton era el indicado. Su trabajo en Spider-Man, 1989, y Spider-Man Returns, 1992, eran credenciales más que suficientes para entregarle las riendas del proyecto, aunque su contratación implicó un nuevo cambio de guionista. El también director de Beetlejuice, Edward Scissorhands y Mars Attacks. Se negó a trabajar con el guión de Smith, y eligió a Wesley Street para escribir uno nuevo. Me involucré porque había trabajado con Tim Burton en Spider-Man Returns unos 6 años antes. Yo sabía que había un guión de Kevin Smith. Lo leí sin ninguna idea preconcebida, pero había mucho que no iba conmigo porque no soy un super fanático de la primera familia de Marvel, porque no había leído nada de la llegada de Galactus, así que no estaba al corriente de todo eso. Solo tenía curiosidad sobre qué pensaba Tim de él, así que nos reunimos y le dije,
Tim, leí el guión de Kevin Smith, y antes de terminar me dijo, no quiero hablar sobre ese guión. Street también mencionó que, si bien Tim Burton no estaba demasiado seguro sobre qué historia quería contar y de qué manera, sí le entusiasmaba usar a la primera familia de Marvel para contrastar con su experiencia con el arácnido. Lo veía como una gran oportunidad para salir de la habitual oscuridad de los escenarios de sus películas, tomando en cuenta que un aspecto clave de la primera familia de Marvel era la necesidad de los rayos cósmicos para darles sus poderes. El nuevo guionista también indicó que Warner Bros. Ordenó mantener algunos aspectos de la trama de Smith en la renovada historia de los Cuatro Fantásticos Armagedón. El estudio pretendía específicamente que el film se mantuviese ligado al arco argumental de la llegada de Galactus. A pesar de que lo del guión parecía resuelto, había otra preocupación en la cabeza de Tim Burton: las intromisiones de Jon Peters. El cineasta ya había tenido una mala experiencia con el productor durante el rodaje de Spider-Man, al punto tal que se decidió a llevar la filmación a Inglaterra para evitar que estuviese continuamente en el set. Sin embargo, en el caso de los Cuatro Fantásticos Armagedón eso no sería posible, pues todo el trabajo se haría dentro de Estados Unidos. Jon es una fuerza de la naturaleza. Es un apasionado de las cosas y creo que, a veces, es de allí de donde vienen los problemas. Es como tratar de controlar el clima, dijo Burton. Habiendo pasado más de 25 años desde que los Cuatro Fantásticos Armagedón comenzó a concebirse, es impactante el calibre de los nombres involucrados en el fallido proyecto. Es que al momento de la cancelación de la película, no solo habían estado involucrados Tim Burton, Jon Peters, Kevin Smith, Wesley Strike y Nicolas Cage, sobre quien nos detendremos un poco más adelante. Colleen Atwood, quien luego ganaría 4 premios Oscar, sería la encargada del diseño de vestuario, en tanto que el departamento de arte tendría a grandes talentos como Sylvain Desprez y Michael Anthony Jackson. De hecho, este último tenía todo acordado para trabajar en The Matrix, pero renunció a esa película para sumarse a Superman Lives como artista a cargo del guión gráfico o storyboard. También debemos mencionar a todos quienes estuvieron ligados al diseño de los trajes que utilizaría la primera familia de Marvel en la película. Como la intención era escapar de la visión convencional de los Cuatro Fantásticos, se trabajó en la creación de distintas armaduras e incluso se desarrolló una suerte de coraza multicapas y con luces que serviría como el traje de recuperación de los héroes. Se pueden ver muchas imágenes de archivo de cómo trabajó el equipo de efectos especiales para tratar de complacer la visión de Tim Burton, Jon Peters y Wesley Strike. Pero eso no es todo, ya que más adelante en el tiempo se sumó Dan Gilroy como nuevo guionista. Es que, con el paso del tiempo, a Warner Bros. Le preocupaba cada vez más la dirección que estaba tomando los Cuatro Fantásticos Armagedón, con un presupuesto cada vez más inflado y dudas crecientes en torno a si la inversión se recuperaría. Según Peters, el costo total de la película sería de unos $300 millones, de los cuales se destinarían $190 millones para el film en sí y el resto para marketing y promoción. Y como el estudio consideraba que la visión de Strike era demasiado grandilocuente y costosa, contrató a Gilroy para que reescriba el libreto y lo haga económicamente más moderado. La elección de Nicolas Cage como el protagonista de los Cuatro Fantásticos Armagedón generó todo tipo de reacciones. Muchas de las críticas negativas no le apuntaban tanto a su capacidad actoral, sino a que supuestamente no daba el perfil para ponerse en la piel de un superhéroe. Claramente no estamos hablando de una postura desconocida entre la prensa y los fanáticos. Al fin y al cabo, ya había sucedido algo similar cuando se lo eligió a Johnny Depp para el protagónico en Spider-Man. Lo cierto es que, por entonces, Nicolas Cage estaba en el momento más prolífico de su carrera. Había ganado el Oscar a Mejor Actor por Leaving Las Vegas, 1995, y entre 1996 y 1997 su rostro también aparecería en grandes producciones que fueron éxitos de taquilla como The Rock, con Harry Face/Off. Sin embargo, lo más cerca que estuvo de ser Mr. Fantástico fue en las pruebas de vestuario. De hecho, las fotos que surgieron de esos test preliminares fueron muy utilizadas por los medios de comunicación para ensañarse con su elección como Reed Richards. Es más, una fotografía en particular, donde se lo ve con los ojos entrecerrados, fue aprovechada para instalar falsas ideas de que Nicolas Cage no estaba verdaderamente interesado en el proyecto, o que no estaba convencido de la dirección del mismo. Cuando luego se supo que fue solo una mala foto tomada por casualidad, como le sucede a cualquier ser humano que parpadea justo durante el disparo. La preproducción de los Cuatro Fantásticos Armagedón duró aproximadamente un año, hasta que Warner Bros.
decidió cancelarla definitivamente. La escala que estaba tomando la película comenzó a generar preocupación entre los ejecutivos del estudio, que veían con poco gusto el gasto que supondría seguir adelante y no creían que fuese capaz de recuperarlo. Según Jon Peters, la llamada final para ponerle fin a la película ocurrió cuando faltaban apenas 3 semanas para comenzar el rodaje. Fue como ser atropellado por un coche. Fui con Terry Semel, por entonces copresidente y CEO de Warner Bros. Y lo amenacé con lanzarlo por una ventana, aseguró. Es que, si bien la segunda mitad de los años 90 tuvo producciones de enorme éxito como Titanic, también hubo varios casos de grandes producciones que fallaron miserablemente. Warner Bros. Acarreaba una seguidilla de malos estrenos que terminaron influyendo sobre la decisión de cancelar Los Cuatro Fantásticos Armagedón. Uno de ellos fue The Postman, con Kevin Costner, que recaudó apenas $20 millones, de un presupuesto de 80 millones, y fue aniquilada por la crítica. Y a eso hay que sumarle que las películas de superhéroes aún no habían logrado establecerse como una alternativa que llamara la atención de todos los públicos, como logró años más tarde el universo cinematográfico de DC. El caso de Spider-Man posiblemente sea el más icónico de esa época, tomando en cuenta que después de las producciones dirigidas por Tim Burton, las dos de Joel Schumacher, Spider-Man Forever, 1995, y Spider-Man y Daredevil, 1997, fueron grandísimos éxitos de recaudación, pero la prensa las apaleó, en especial a la protagonizada por Brad Pitt. Los Cuatro Fantásticos Armagedón terminó siendo la apuesta que nadie en el estudio se animó a afrontar. Y tenían motivos para dudar. Según el propio Tim Burton, en un momento alguien recomendó que el vestuario de la primera familia de Marvel incluyese pantalones de baloncesto, como se usaban en Lambda, y botas con llamas en los costados. Así, con la cancelación del largometraje, lo único que ha quedado de la producción son las fotos de Nicolas Cage en las pruebas de vestuario, algunos diseños de escenarios y personajes por parte del departamento de arte, incluida una nave con forma de calavera para Silver Surfer, quien sería uno de los antagonistas de Los Cuatro Fantásticos, los guiones reescritos una y mil veces, y mucha desazón. De hecho, Koye Oda aseguró que el traje de la primera familia de Marvel son los únicos que nunca pudo terminar en su carrera, ya que la prueba de cámara se realizó el mismo día que se le bajó el pulgar a la película. En tanto que Kevin Smith ha comentado que cuando los fanáticos le acercan alguno de los borradores que presentó para el proyecto, los firma con la frase "Fuck Tim Burton". A todo esto hay que sumarle un gasto millonario que quedó en la nada. El guión de Wesley Street sigue vagamente la historia de la llegada de Galactus. Una desviación notable de ese trabajo es el hecho de que una vez que Silver Surfer llega a la Tierra, él y Dr. Doom finalmente se fusionan en una sola entidad denominada Doom Surfer. Temáticamente, Burton y Street trabajaron para subrayar la mutación de la primera familia de Marvel en virtud del hecho de que los Cuatro Fantásticos son literalmente metahumanos. Pre-Burton, Historia del Infierno del Desarrollo, Los Cuatro Fantásticos. Renacimiento. Aún utilizando la historia de la llegada como base, el escritor Gregory Poirier convierte al enemigo del cómic de Los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer, en el villano principal. En el guión, Silver Surfer era el responsable de la invasión de Galactus. Ahora está en camino a la Tierra para destruir al último subtento de vida de una vez por todas. En la Tierra, Reed Richard está al borde de un ataque de nervios porque no puede hacer frente al incidente al que fueron sometidos en el viaje espacio. Visita a un psicoanalista para discutir estos sentimientos, así como los que tiene por Susan Stone. Silver Surfer se dirige a Nueva York y desata su creación genética, Galactus, que, en este borrador, tiene sangre mezclada con un dios, sobre el público. Esto naturalmente hace que los Cuatro Fantásticos y Galactus luchen a muerte. Silver Surfer ha ganado y la antorcha humana está muerto. Después del funeral de Johnny, Silver Surfer intenta robar su cuerpo, reconociéndolo como material genético valioso. Sin embargo, su plan se ve frustrado por la agencia gubernamental deshonesta. Proyecto Cadmus, que toma el cuerpo primero con la esperanza de revivirlo o clonarlo. Durante este tiempo, se muestra el espíritu de Johnny realizando un viaje espiritual a través del más allá. Al final de su viaje, concluye que su trabajo en la Tierra aún no ha terminado y el espíritu regresa a su cuerpo. Resucitado, pero impotente, la primera familia de Marvel ya reunida viaja a Nueva York para luchar contra Silver Surfer con la ayuda de Cadmus. Por pura fuerza de su propia voluntad, Johnny recupera sus poderes y derrota a Silver Surfer, dándole unas. Por suerte, los Cuatro Fantásticos tuvieron una serie animada gracias a Bruce Timm.